Hola, buenas tardes. Hola, Buenas Abel. tardes. Hola. Bienvenidos a todos. Hola, sí, Abel desde Enfermería Antigrana Grande. No sé si me escuchan. Hola, Abel, ¿te escuchamos? Ah, está bien. Yo estoy desde el teléfono, así que por ahí no alcanzo, tengo el volumen bajo, no lo puedo poner en altavoz, así que lo estoy escuchando desde el parlante del micrófono del teléfono, así que lo escucho muy bajo. Pero bueno, Pablo me había pedido que inicie con la presentación de lo que tenemos hoy, el taller Waze Descenso de Peso. Así que nosotros, como la semana pasada no pudimos estar, porque por una cuestión de diagrama, hoy nos toca a nosotros. Así que, bueno, no sé cuál es el la semana temática del encuentro, pero le doy lugar a los profesionales que van a exponer. Bueno, muchísimas gracias. Les damos la bienvenida a todos y empezamos entonces el taller de hoy. Adelante, Mechi. Bueno, gracias, Juli. Habíamos quedado la semana pasada con el objetivo que habíamos hablado de la actividad física, no sé si se acuerdan. Y bueno, queríamos saber si alguno quería compartir cómo habían estado, si cómo habían evaluado sus progresos. Bueno, el objetivo de la actividad física, básicamente lo que hicimos la semana pasada fue hacer los pasos de un objetivo que a veces nos cuesta elegir qué tipo de actividad llevar adelante, que es importante que sea una actividad que nos guste, cómo lo voy a hacer, si con compañía, si me voy a juntar por Zoom, cuándo, agendarla, esto es importante planificar, en qué momento lo voy a hacer. ¿Qué espero de esta actividad física? ¿Cuál va a ser mi pequeña meta a alcanzar que me va a dar energía para seguir adelante? Y siempre es importante registrar los progresos. Así que esto es uno de los objetivos constantes del Plan WISE, así que los invitamos a seguir buscando aquella actividad que les guste y ponerse su objetivo en la actividad física. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante que hace no solamente a lo que comemos, sino cuál es nuestra relación con la comida. Entonces, Mechi, adelante con Comer Consciente. Bueno, gracias, Juli. Y hoy trajimos este tema, como decía Juliana, para explorar un poco cómo es nuestra relación con la comida, porque muchas veces es un tema recurrente esto de el comer sin hambre, o que hay muchos otros motivos para comer que no tienen que ver con lo fisiológico. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de explorar el por qué como y cuánto como. Vamos a empezar primero con el por qué comemos. Y esto que estaba mencionando recién de comer cuando tenemos hambre, que es lo que llamamos el hambre fisiológica, que es para saciar una necesidad física de nuestro cuerpo, y el hambre que lo llamamos como hambre inconsciente o hambre emocional, cuando en realidad estamos comiendo por otros motivos que no tienen que ver con saciar el hambre de la energía que necesita nuestro cuerpo. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, el hambre fisiológica la vamos a reconocer porque es la que aparece gradualmente en la boca del estómago. Es esa que uno empieza a sentir que el estómago ya te va diciendo que vos tenés hambre. Y uno puede elegir conscientemente qué va a comer. Puedo elegir comida que es saludable, presto atención a lo que estoy comiendo, o sea, estoy conectada con el acto de comer. Y no tiene que ser un alimento específico, puedo calmar mi hambre con cualquier alimento. Cuando hay saciedad, uno ya deja de comer y no voy a tener un sentimiento negativo por esta forma de comer mía porque fue realmente para saciar algo fisiológico, algo que yo necesitaba. Y a diferencia de esto, lo que es el hambre inconsciente o emocional, es esa que aparece de repente y que uno la quiere saciar con un alimento específico.
que por lo general no va a ser un alimento saludable, no va a ser una manzana, vegetales, tienden a ser alimentos con alto contenido de grasa, de azúcar, de sal, y muchas veces se come como en este estado de distracción, que no se presta atención a la cantidad de lo que se come, y se sigue comiendo aunque en realidad uno no tenga apetito, o sea, uno ya está saciado, sino por el mero hecho de el placer que genera la comida. Y muchas veces sobreviene un malestar posterior, vergüenza o culpa, o inclusive también malestar físico por haber comido más de la cuenta y por saber que en realidad no fue para saciar algo fisiológico. Expresamente previstas en el código y en un... Juli, acá te doy la palabra a vos, que me estábamos hablando recién antes de empezar la charla, para explicarnos un poco de dónde vienen estos diferentes hambres en nuestro cerebro. Exactamente. Lo cierto es que nuestro cerebro regula el apetito a partir de señales que recibe del organismo. Y estas señales las envía la grasa, por ejemplo, nos da la señal de si hay suficiente depósito de energía. Y también hay otras hormonas que se producen, por ejemplo, en el estómago, en el intestino, en el páncreas, que le avisan al cerebro básicamente del hambre fisiológico. Ese es el hambre bien biológico, que no está influenciado por las emociones. Y eso está localizado en un área de nuestro cerebro, que es el hipotálamo, en una región muy especializada que recibe un nombre y se llama núcleo arcuato. Cuando tenemos una alteración en la percepción de la saciedad, que es como que no podemos percibir hasta dónde nos estamos llenos o no, generalmente tiene que ver con esta región del cerebro, como que tenemos que volver a afinar un poco esta señal de saciedad que nos permita moderar la porción. Pero muchas veces lo que más juega, sobre todo en el tema del cuidado del peso, es el hambre emocional, porque nosotros estamos inmersos en un mundo de estímulos. Y el hambre emocional tiene que ver con los estímulos del mundo externo, por ejemplo, con la oferta de comida y con las emociones. Pero también nuestro cerebro tiene un área que hace que exista cierta inhibición en cuanto al impulso de comer. Este área, que se llama corteza prefrontal, que sería como la parte más desarrollada del cerebro, es un área muy eficiente. Sin embargo, en situaciones de estrés emocional, por ejemplo, se debilita mucho y por eso uno tiende a querer comer cosas más allá de saber que, por ejemplo, yo sé que me va a hacer mal a mi salud, o si yo me estoy queriendo cuidar con el peso, ¿por qué después voy y como esto que sé que no me conviene? Justamente tiene que ver con esto, con este interjuego entre estas áreas del cerebro que regulan el apetito. Bueno, y ahora los invitamos a que nos compartan esto de que, bueno, muchas veces comemos sin hambre. ¿Y por qué creen ustedes que comen sin hambre? ¿Cuáles son para ustedes como detonantes suyos? Los invitamos a compartirlo en el chat y después vamos a ir desarrollándolo un poquito a lo largo de la charla. Pero creo que estoy segura que todos nosotros podemos decir que en algún momento hemos comido más allá de tener como el hambre fisiológico, hemos comido por otros motivos. Mientras van poniendo en el chat, les cuento que esto de comer sin hambre también es un mecanismo de supervivencia que tenía el hombre primitivo, que tenía que comerse todo el animal cuando lo cazaba, porque tenía que prevenir situaciones donde podía haber falta de presas, entonces iba a tener hambre. Entonces, los estímulos para comer sin hambre tienen que ver muchas veces con algunos ingredientes que tienen los alimentos que después vamos a ir detallando un poquito más. Pero mientras tanto, los invitamos entonces a que escriban si algunas veces sienten que comen sin hambre y si pueden reconocer cuáles son los detonantes o cuáles son los motivos. Juliana, ahí comentamos, estaba viendo los comentarios de la primera pregunta que dejaron que los chicos mientras fueron contestando. Lo voy leyendo lo que se propusieron la ¿Cómo semana no? pasada, debe ser. Excelente. Martinetti Andrea Verónica dice, yo me propuse caminar sábado y domingo, pero solo cumplí un día. Castro Víctor Javier, buenas tardes para todos. Castillo Walter Guillermo, hola, yo me perdí la otra charla, entro cuando puedo, estoy caminando y trabajando abdominales. De Piero Gustavo Alfonso, comencé con actividad aeróbica, cuesta, pero me deja contento al terminar por la mejora que percibo. Bueno, y ahora viene la
la respuesta a la segunda interrogante que dejaron. Ajá. ¿Por qué crees que comes? Entonces García, Karina, Lorena, Castillo, Walter, Guillermo responde ansiedad. Poblete, Rubén, Francisco, por ansiedad. Rodríguez, Fernández, Carolina, creo que dice, a la noche, comerse un chocolate. Martinetti, Andrea, Verónica, en reuniones, si hay snack, es imposible no comerlos. Las ganas de comer algo dulce. Castaño, Marta, Marisa, por ansiedad. Di Castro, Víctor Javier, ansiedad, estrés. Roland, Laura, Verónica, ansiedad. Y yo coincido también. Por lo general, cuando uno está bajo un proceso de estrés o ansiedad, siempre algo dulce calma un poco. Un hambre emocional. Ok. Bien. Bueno, muchas gracias por compartirnos sus vivencias y nosotros vamos a explorar un poquito más profundo y vamos a ver que a los desencadenantes de este comer que no es por hambre, los podríamos clasificar como en 3 grandes grupos. Los que tienen que ver con el estímulo del ambiente por la exposición a la comida, los estimulantes físicos, digamos, los desencadenantes físicos y los emocionales. Y vamos a empezar con el primer grupo. Dentro de los ambientales muchas veces terminamos comiendo sin hambre por varias de estas opciones que las van a ver reflejadas en el chat y pueden marcar más de una opción, porque la realidad es que uno podría elegir más de una cosa. Muchas veces puede ser por ver o oler la comida. Quizás yo no tenía hambre y de repente sentí un olor riquísimo y tengo ganas de comer y busco comida. Por la publicidad de alimentos. Mucha gente refiere que mirando Instagram como que se motiva o se estimula mirando comidas porque hay tanta oferta de comida ahí. El tamaño de las porciones servidas. Comer por costumbre, porque es la hora de comer, aunque no tengamos hambre, pero bueno, se come a la 1, entonces a la 1 es como que uno se sienta a comer porque sí. Los eventos, la exposición a la comida, que alguien lo había comentado recién en el chat. El cocinar, también, que uno está expuesto a la comida. Las sobras, o sea, ver las sobras que estén ahí delante de uno. Por estar de vacaciones, muchas veces es como decir, bueno, motivo no, estamos de vacaciones, entonces comemos esto y lo otro. Inclusive la gente se va de vacaciones y hasta a veces espera aumentar de peso, o sea, lo contempla como parte de lo que va a suceder en las vacaciones. Y el clima también puede ser otra opción. Por ejemplo, hace mucho frío o está lloviendo, entonces vamos a cocinar tal cosa, vamos a comer tal otra, como si fuesen desencadenantes para comer comidas diferentes e inclusive comer sin hambre. Bueno, no sé si se está haciendo la votación, recuerden que pueden elegir más de uno, que es para ir detectando estas otras cosas de desencadenantes ambientales. Totalmente, Mechi, porque inclusive la asociación del clima con la comida, hace frío, llueve, hacemos tortas fritas o vamos a comprar facturas, que tal vez tiene una parte muy importante de la cultura y de la tradición y de la costumbre familiar, pero que muchas veces ni siquiera tenemos ganas de hacerlo, y sino que, bueno, se da espontáneamente. Totalmente. Seguramente se deben haber identificado con una o más de una, varios de ustedes, o pueden aportar alguna otra que también consideren que influye sobre todo esto. Exactamente. A ver si querés leer los porcentajes que ya están votando. Sí, ahí. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Bueno, el porcentaje que van eligiendo, liderando va con 34%, es el clima. Frío, llueve, las opciones. Después eventos, un 13%, tener las obras, un 13%, estar de vacaciones, un 13%, y tamaño de las porciones, un 10%. Ajá. Bueno, ¿cómo influye esto del clima? Que es algo que decía Juliana, es bien cultural, es algo que lo hemos aprendido y quizás lo hacemos inconscientemente. La idea de esto es cuando uno empieza a reconocer el detonante, es decir, bueno, a ver, ¿yo por qué estoy comiendo esto? Y poder tomar una decisión. Exactamente. Juli, Dani, paso a la siguiente.
Sí, sí. Perfecto. Bueno, después también hay desencadenantes físicos, que son cosas que uno inconscientemente no se da cuenta y termina comiendo en lugar de prestar atención a esa otra cosa física que me está sucediendo. Muchas veces, aunque parezca loco, hay gente que refiere que come porque tiene sed, no toma líquido, no se hidrata y termina comiendo, o busca alimentos que tienen un alto contenido acuoso porque tiene sed, pero termina ingiriendo comida, por cansancio, como decir, bueno, tuve un día duro, llegué a casa cansadísimo, como, algún dolor o malestar en el cuerpo, por el deseo de masticar, crujir, saborear, sentir algo crocante en la boca, y el síndrome premenstrual en las mujeres, que muchas veces se asocia sobre todo al consumo de alimentos dulces, cercana a la fecha de la menstruación. Así que bueno, nuevamente los invitamos a votar para ver si se reconocen con algunos de estos detonantes u otros, como decía Juliana, si no están aquí y lo quieren compartir con nosotros. Es muy importante todo esto, Mechi, porque inclusive el cansancio o dormir mal o dormir en horarios cambiados también a veces puede hacer que se confunda con hambre y es en realidad falta de descanso. Entonces es muy importante eso. Exactamente, inclusive Juli, corregime, si no es que cuando uno duerme pocas horas le aumentan las hormonas generadoras del apetito. Totalmente, porque el cuerpo tiene hormonas que siguen un ritmo que se llama ritmo circadiano, que se producen en más cantidad o en menor cantidad dependiendo el momento del día. Por ejemplo, el cortisol es una hormona que tiene que estar alta durante la mañana porque es la hormona que nos hace levantarnos, empezar el día. Y después a la tardecita noche tiene que empezar a bajar y tiene que aumentar otras hormonas como la melatonina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos con el horario cambiado, el cortisol persiste alto y el cortisol tiene la característica justamente, por un lado, de abrir el apetito y por otro lado, de generar aumento de grasa a nivel de la panza. Entonces, por eso es tan importante que el cuerpo tenga su ritmo biológico respetado, también para esto, para poder alimentarse mejor. Pensaba si acá no entraría también, por ejemplo, el aburrimiento. Digo, porque a veces observo, no sé, por ejemplo, en casa, los chicos que están tantas horas ahora por estar más adentro del hogar, como que en ciertos momentos te piden un alimento y quizás vos decís, hace poquito ya habían ingerido un alimento y es como que al estar tanto tiempo en la casa, esto de no confundir el aburrimiento con hambre, digamos. Muy buena la observación. El aburrimiento en esta época de pandemia fue además uno de los detonantes de comer más porque, bueno, estando en casa, cocinar un poco más, se suspendieron muchas actividades rutinarias. Así que sí, Dani, sin duda, claro. Totalmente. Y poder Bueno, visualizarlo y verlo. Sí, no sé quién estaba hablando. No, está bien. No, por favor. Bueno, de las opciones votaron un total de 14 personas y deseo de masticar, crujir y saborear, un 42%. Después tuvieron un SET, un 21%. Después síndrome premenstrual, un 21%. Y cansancio, un 14%. Ajá. Y después en los comentarios tenemos, sí, el aburrimiento también. Martinetti, Andrea Verónica, Ruiz Pablo Daniel, invitado a aburrimiento también, indudable. Y la TV. Después Gómez Claudia Amalia, el comer mirando o prestando atención a otra cosa y no a la comida. Paulete Rubén Francisco, en enfermería con los cambios rotativos influye muchísimo en mantener un equilibrio, un desequilibrio. Es verdad eso, los horarios rotativos, es verdad. Totalmente. Bien. Y por último pasamos a el grupo de los detonantes emocionales, donde figura acá la ansiedad que fue muy mencionada al principio, el estrés, el aburrimiento que estuvimos hablando recién, puede ser la frustración, el enojo, la tristeza, la preocupación, soledad, inclusive también emociones positivas como puede ser la alegría y la diversión, que nos pueden detonar a buscar comida
para atravesar esta emoción. Bueno, acá, como mencionaba Dani recién, la imagen de esto de estoy aburrido, a ver qué puedo comer, levantarse y abrir la heladera para mirar, a ver qué encontramos, es algo recurrente. Totalmente. Y muchas de las cosas, ahora vamos a ver estrategias como para desarticular lo que es el comer emocional, pero una de las cosas que nos puede ayudar también como a frenar esta conducta es que el problema original por el que empezamos a comer lo vamos a seguir teniendo después de haber comido. O sea, vamos a tener dos problemas, el original y el que se nos sumó por haber comido de más, algo que no teníamos ganas de, que no queríamos haber hecho. Es cierto, porque se entra sino en este círculo como de la culpa, ¿no? Comí, en realidad no tenía deseo, lo hice por ansiedad o por la sensación de tristeza, de aburrimiento, y después la culpa también lleva a este círculo de emociones negativas. Entonces es muy importante poder desarticular estas emociones, primero reconocerlas, porque el objetivo de la charla de hoy es poder reconocer todo esto, porque cuando uno lo reconoce, lo puede trabajar. Así que primero reconocerlo y ahora con las estrategias vamos a ver cuáles serían los pasos a seguir. ¿Alguien de ustedes se reconoce en estos detonantes emocionales? ¿Les pasa? Bueno, dijimos aburrimiento, ya por ahí lo dijeron. A mí lo que me sucede mucho es con el tema del manejo de la ansiedad y sobre todo el estrés. Las cosas dulces, sé que es como una sensación de bienestar pasajero, digamos. Claro. Y justo ahora que hablaron del tema de la culpa, y suele suceder que muchas veces uno abre un chocolate y dice voy a comer una porción, un pedacito, y termina comiendo todo el chocolate. Y después le agarra la culpa a uno después que lo comió, y es más, yo muchas veces es porque no tengo más, porque si no sigo comiendo. Pero creo que es un problema por ahí de manejo de la ansiedad que cuesta mucho manejarla. A mí me pasa en situaciones sobre todo por ahí del trabajo, por ahí de responsabilidad, de cosas que suceden en la vida cotidiana de cada persona, que algunos tienen más u otras responsabilidades, y el afrontamiento de cómo lo llevan. Y por ahí mucha gente cae en la comida, y a mí me pasa, por lo general hablo en este caso por mí, que me cuesta manejarlo. Igual cuando abro la heladera y veo postres, cosas ricas, dulces, y no importa el horario, muchas veces me quedo leyendo algo o haciendo un trabajo y son las 3 de la mañana y me termino comiendo un postre. Entonces después tengo la culpa. Yo pienso también desde lo emocional que por ejemplo, alguien que está cuidándose o está a dieta o que quiere bajar de peso, también esto de no puedo comer ciertos alimentos, también como que genera una ansiedad a querer comerlos más. Entonces quizás el poder registrar las emociones, esto que vamos a ver más adelante, las estrategias para usar, nos ayudan a poder decir, sí, lo puedo comer, pero registrándolo, no como algo que me comí un chocolate y pasó. Poder disfrutarlo y poder saber que puede estar en la alimentación tranquilamente, porque quizás esa restringir me lleva emocionalmente a comerlo sin registrarlo, ¿no? Y después cargar con la culpa. Exacto, Dani, como esto de la prohibición. Cuando un alimento está prohibido, termina muchas veces detonando como el descontrol. Claro. Exacto. Bueno, de las respuestas tenemos un 25% que fue ansiedad, aburrimiento un 17%, estrés un 14%, preocupación otro 14%, frustración, enojo un 10%. Sí, es muy, muy lógico que haya dado así los porcentajes porque es lo que se ve habitualmente, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, y ahora vamos a pasar esto de el qué como, que recién lo que estaba mencionando justo Abel, esto de bien gráfico, lo de agarrar un chocolate o agarrar alimentos dulces. Por lo general en estas situaciones no se elige comer, como dijimos, una manzana, una ensalada de lechuga. Tendemos a buscar estos alimentos ricos en grasas, en azúcar, en sal o en harinas refinadas, que además son mucho más difíciles de controlar porque son muy sabrosos.
tiene mucha palatabilidad, como quien dice. Y le doy la palabra a Juliana, que justo habías mencionado esto de por qué el hombre tiende a buscar este tipo de alimentos históricamente. Les contaba que si uno tuviera que pensar en el hambre biológico, pensaría que simplemente cuando uno está satisfecho y ya cubrió sus necesidades fisiológicas, no tendría por qué seguir comiendo. Sin embargo, por esto que les contaba de que ya en el hombre primitivo empezó a surgir la necesidad de comer más allá de estar saciado, se empieza a desarrollar este área del cerebro que está localizado en una región especializada. Y esta área del cerebro responde específicamente a estímulos que tienen que ver básicamente con el contenido de grasa, de azúcar y de sodio de los alimentos. ¿Por qué? Porque son los alimentos, sobre todo las grasas y los azúcares, que en menor volumen le iban a aportar a este hombre primitivo más calorías. Entonces, comerse una presa grasosa le daba más depósito de energía. Y esto, traducido al mundo moderno, donde tenemos mucha oferta de alimentos, es esto que estamos viendo en la diapositiva, que es alimentos desarrollados específicamente para estimular nuestro cerebro para seguir comiendo. La industria alimentaria, creo que ya lo dijimos varias veces acá, tiene gente estudiando de qué manera desarrollar el cerebro, estimular el cerebro para que querramos volver a comer ese paquete de galletitas que compramos una vez. Y todo esto surge a partir de estudios que se hicieron en ratitas, en roedores, donde las estimulaban y se evaluaba con técnicas de imágenes, con tomografía computada o resonancia, miraban qué le pasaba al cerebro si a la ratita la exponían a alimentos altos en grasa o el alimento como si fuera el alimento de paquete balanceado. Y vieron que el cerebro se estimula y se prende mucho más ante la exposición de estos alimentos. Esto mismo se hizo con personas, o sea, que todos nosotros somos susceptibles a tentarnos con este tipo de alimentos. Entonces, ¿ustedes creen que esto lo podemos manejar solamente con la fuerza de voluntad, diciendo, no, mejor no como, mejor no como? De eso se trata tener estrategias, porque si yo tengo estrategias, le voy a poder eludir un poco el deseo del cerebro que está programado para esto. Así que por eso es tan importante aprender estrategias y no pensar que solamente con la fuerza de voluntad voy a poder decirle que no a todo esto que está maléficamente diseñado. Y no quiero decir con esto que esté prohibido, no, para nada, pero nosotros tenemos que ser los que tomamos la decisión en qué momento lo vamos a comer. Perfecto. Bien, y después entramos también en esto otro que habíamos dicho de nuestra relación con la comida, en el cuánto como. Y acá nos invitamos a pensar que si pudiésemos armarnos una escala de hambre y saciedad, cuando vamos a estar expuestos a la comida y cuando empezamos a comer, para poder ayudarnos en esto de detenernos y no pasarnos más allá de la cantidad de comida que quisiéramos comer que nos genere culpa. Si partimos en una escala del 1 al 7, 1 estoy con muchísimo hambre y 7 estoy que ya exploté de la cantidad de comida que ingerí, en el medio tendríamos que cuando estoy en un nivel 2, 3, o sea que tengo bastante hambre, un poco de hambre, son buenos momentos para empezar a comer. No dejar estar con muchísimo hambre, porque si yo tengo mucho hambre, después seguramente elija mal y coma mucho más. O sea, es más difícil tener un buen juicio de lo que voy a comer y la cantidad si empiezo a comer con mucho hambre. Y cuando ya empiezo a sentir en la boca del estómago, o sea, que ya estoy confortablemente satisfecho, bueno, ese es ahí como que se prende la luz amarilla del semáforo. Ese es nuestro momento para decir, bueno, paremos de comer, porque inclusive al cerebro le tardan como 20 minutos en llegarle una señal de saciedad. Entonces, cuando uno ya se siente confortablemente satisfecho, sería un buen momento para parar, porque inclusive hasta después, al rato, podamos sentir que ya estamos, como quien dice, más llenos. Así que esta es la escala del hambre que los invitamos a tener presente a lo largo de la semana. Ahora vamos a hablar sobre los objetivos para poder registrar no solamente por qué como, sino cuánto como. Y ahora sí pasamos al área de las estrategias. Como decía Juliana recién, estrategias para poner en práctica y ayudar a nuestra pobre fuerza de voluntad que ya tiene que tomar un montón de decisiones. Bueno, hagámosela más fácil todavía. Lo primero va a ser reconocer los detonantes. Hoy, como estuvimos viendo, aparecieron muchas cosas que quizás uno ya las conocía y otras que las empezó a reconocer como detonantes para comer sin hambre.
Después podemos plantearnos esperar 5 minutos. Cuando viene este impulso fuerte por comer, que no tiene que ver inclusive con el hambre fisiológica, que uno ya lo reconoce, algo que uno puede hacer es decir, bueno, voy a comer, no lo voy a negar, no lo voy a prohibir, pero mirar el reloj y literalmente esperar 5 minutos. La intensidad de ese deseo suele mermar, suele bajar, no desaparece, pero baja. Y con menor intensidad puedo regular mejor lo que voy a comer. Lo otro, como mencionaba recién, bueno, lo fuimos mencionando en la charla, esto de generarse el ambiente seguro. Porque cuando yo tengo el impulso por este deseo fuerte por comer, y si yo tengo delante mío alimentos muy tentadores, con grasa, con azúcar, con sal, es muy probable o mucho más difícil poder controlarlo. Probablemente me sea muy fácil abrir un paquete de galletitas, comerme un postre, un chocolate, unas papas fritas, si lo tengo delante mío. Entonces, en la medida de las posibilidades, generarme un ambiente seguro, como hemos visto en charlas anteriores, para no tener exposición de comida muy tentadora. Después, tenernos paciencia nosotros mismos, porque si tenemos ciclos, digamos, como comportamientos que hemos repetido a lo largo del tiempo muchas veces, bueno, todo proceso de cambio lleva su tiempo. Así que a tenerse paciencia y siempre es prueba y error y volver a subirse a la rueda del cambio, como decimos siempre. Vamos a tener una técnica del comer, que ahora les vamos a dar unos pasos para la comida, y si uno ve que implementa estrategias y le cuesta llevarlas a cabo, bueno, siempre se puede pedir ayuda profesional. Digamos, existen otras opciones y otras ayudas que podemos ir abordando. Y ahora sí, les mostramos lo que llamamos la técnica del comer. Bueno, cuando tengamos estos momentos, esto es para aplicarlo en todos los momentos que nosotros comemos y también en esos momentos que sabemos que tenemos como un hambre por un sabor especial, que no tiene que ver inclusive solamente con el hambre fisiológica. Lo primero es tomar conciencia de dónde estamos, por qué vamos a comer, si es porque tenemos hambre verdadero o porque decidimos que queremos comer algo porque nos gusta y nos parece rico, pero saber lo que estamos haciendo. Observar el alimento, y acá esto que mencionábamos que lo habían puesto también como detonantes para comer sin hambre, pantallas apagadas, o sea, estar conectado y mirando lo que estoy comiendo. Dejar el celular, dejar la computadora y ser bien consciente de que estoy mirando y conectado con el alimento. Cuando lo introducimos en nuestra boca, masticarlo bien, saborearlo bien, registrar la velocidad con la que comemos. Eso es importante. Inclusive para los que trabajan con estas técnicas se hace mucho hincapié en como percibir el trayecto del alimento desde la boca hasta que sentimos que lo vamos tragando y que va pasando por nuestro esófago. O sea, tomar conciencia de lo que estamos haciendo en ese acto de comer. Y lo que podemos hacer con estas comidas que son tentadoras o que las elegimos comer porque nos producen placer y nos gustan, es hacer en el medio una pausa. Frenar, y decir, bueno, a ver, necesito seguir comiendo o con esto que ya comí ya puedo estar bien. Y acá entra en juego esto de reconocer lo que es la saciedad física y la saciedad específica del gusto. La saciedad física es eso que hablábamos recién hace un rato como la plenitud a nivel del estómago, como quien dice, bueno, realmente yo ya estoy saciado, acá no hay más lugar para más comida. Pero por otro lado también está lo que es la saciedad específica del gusto, porque quizás a veces uno no tiene hambre, pero quiso elegir un alimento o porque era dulce, o porque era saladito y tenía grasa y me gustó, y le hice, como quien dice, un lugar. Muchas veces lo que está estudiado es que los primeros bocados son los que nos suelen, a las papilas gustativas, les suele llegar un estímulo más fuerte y son los bocados más sabrosos. Y quizás ya pasados los bocados uno sigue comiendo a veces por inercia y ya no sentimos la misma intensidad del sabor. Por eso esto, en hacer la pausa hacia la mitad, podría ver si yo realmente ya sacié estas ganas que tenía de este sabor, de este gusto, y poder cortar ahí. Como quien dice, bueno, puedo cortar acá o quizás 1 o 2 bocados más y ya lo cierro y estoy bien así. Ante todo, siempre, como decimos, armarse un ambiente seguro, pero si yo ya tomé la decisión de comer, puedo implementar los pasos de la técnica del comer. Así que bueno, no sé si Juli y Dani quieren agregar algo. No, me parece, esto es lo que hablamos siempre cuando pensamos en estrategias y es uno de los elementos más importantes para poder manejar el comer emocional, porque como bien dijo Mechi, el comer emocional es como si fuera una oleada, uno siente ese impulso, ese deseo
pero si de alguna manera puede poner en práctica alguna estrategia, esa sensación se pasa, porque no es hambre verdadero. Entonces, hay que tratar de encontrarle la estrategia para que en ese momento no perder el control e ir a buscar lo que sabemos que en este momento estamos queriendo controlar. Así que me parece que es una muy buena estrategia para poner en marcha. Bueno, y esta semana entonces los invitamos, ya que cada uno fue detectando cuáles son sus detonantes, a hacer un registro de comidas por una semana. Y en el registro, anotar cuando aparezcan estos detonantes. Ya, como había dicho Julián anteriormente, reconocerlos es el primer paso para buscar después una estrategia para desarticularlo. E implementar alguna de las estrategias que estuvimos viendo recién para poder, digamos, o mermarlo o apaciguarlo, este comer emocional, y sobre todo, lo más importante es que ustedes, cada uno, vaya registrando cuál es el detonante que más lo identifica y que suele aparecer con mayor frecuencia. Excelente. Bueno, yo quería promocionar, antes que nada también, la segunda clase que vamos a tener el 12 de septiembre con Clara Valenti. Va a ser el sábado a las 11 de la mañana, corríjanme chicas si el horario está bien, que vamos a, bueno, Clara va a estar cocinando pollo al estilo oriental con verduras salteadas, ensalada bucio y quesadilla. Bueno, el primer taller de cocina estuvo excelente, fue muy dinámica, duró una horita y nos quedó el almuerzo para disfrutarlo con la familia. La idea de este segundo taller es exactamente lo mismo, poder preparar este pollo al estilo oriental con verduras salteadas y a posterior disfrutarlo con la familia. Una cosita que quería pedirles, los que estuvieron presentes en el primer taller, si pueden enviarnos su foto para compartir en la aplicación, las esperamos, quedamos a espera de ellas. Agradecerle a Abel también por la participación de hoy. Muchas gracias, Abel. Bien, parece que Pablo se quedó sin sonido, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Una consulta, a ver, me gustaría hacer una consulta que me quedó la duda. En la escala del hambre, del 1 al 7, ¿qué se pedía exactamente en esa, qué había que hacer? Justo no me perdí en esa parte, así que no me quedó claro. Explicarlo ahora, pero lo podemos subir y poner en la escala del hambre. Es una muy buena idea ponerlo en la aplicación. Perfecto. Pero va a estar en la aplicación la escala del hambre para que ustedes lo puedan determinar. Inclusive estaría bueno también, mismo en el registro de comidas, cuando uno va a hacer su ingesta, esto que decimos antes de empezar a comer, reconocer en la escala cómo estoy. En la escala, el 1 significa que estoy con muchísimo hambre, y el 7, que ya exploté la cantidad de comida que ingerí. Entonces, uno, antes de empezar a comer, para estar como en un estado fisiológico de comer realmente para saciar lo que necesita mi cuerpo, debería estar en un nivel 2, 3, o sea, entre un poco de hambre, bastante hambre, máximo neutral. Y cuando yo llego a un nivel 5, que ya me siento que estoy satisfecho, es un momento, una señal para parar de comer. Entonces este ejercicio de hacerlo por una semana, por ejemplo, ir reconociendo cómo estoy cuando ingiero alimentos, observándome, decir, bueno, a ver realmente, ¿cuánto hambre tengo en la escala? Y en realidad no tengo hambre, solamente quería comer. Bueno, eso ya me va a servir como para frenar y decir, a ver, ¿lo voy a comer esto o no lo necesito? Y lo puedo dejar de lado. Es como si uno registrase del 1 al 7 qué nivel de hambre tiene en ese momento. Espectacular, ahora sí. Entonces, para ir cerrando, para que nos quede la idea, entonces el objetivo en sí para esta semana tenemos reconocer los detonantes y en base a eso, del reconocimiento de los detonantes, que formaría también parte de la estrategia, sería conocer los detonantes, esperar los 5 minutos, ambiente seguro, ser paciente, técnica de comer y ayuda profesional. Esa sería la estrategia a aplicar. Exacto. El mejor resumen. Okay, ahora sí. Muy claro. Excelente. Ahora el trabajo va a ser implementarlo. Muy bien. Exacto.
pero muy bueno, porque ya, bueno, reconocer las cosas y entender, cuando uno se entiende a sí mismo, puede ponerse un propósito de cambio. Así que está buenísimo. Y fíjense que este taller de 2 encuentros que se llama Taller de Descenso de Peso, hemos hablado muy poco del peso, porque finalmente el peso es un resultado de todo esto que estamos aprendiendo. El peso va a venir si podemos implementar estrategias para afrontar mejor los momentos de comer y tomar mejores decisiones. Y por supuesto hacer actividad física. Así que bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Que tengan una Muchísimas muy buena gracias. semana. Gracias, Abel. Dani, Chao, y gracias. gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias a todos.